Ordaz y directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro, que esté con nosotros esta tarde. María Elena, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada, Juan Carlos, de estar en tu programa. Gracias, María Elena. Es un asunto del fuero común, el robo de cableado, sobre todo por el cobre. Es un asunto de las fiscalías estatales y de las autoridades estatales. O también podemos considerar que el robo de cableado pudiera ser un asunto federal. Fíjate que sí, puede estar en los dos ámbitos. El robo de cable de cobre es un enorme problema para las telecomunicaciones y además pues se puede considerar un ataque a las vías generales de comunicación. Todas las redes cableadas, todas las redes de telecomunicaciones son de competencia federal y se estaría interrumpiendo un servicio que es de interés público. Entonces, por todas estas razones, sí hay ya un ámbito federal. Sí, se puede considerar un delito federal, es decir, es un asunto que debiera perseguir la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿sí hay legislación en la materia, María Elena? Sí, por todas estas razones que te digo, hay un tema federal en la cuestión de que no se debe interrumpir un servicio que está categorizado como un servicio de interés público. Los servicios de telecomunicaciones tienen una categoría, digamos, de alta relevancia para la población y por esa razón a mí me parece que sí es un tema en el que debería haber más involucramiento de autoridades federales. Sí es una preocupación de hace muchísimos años, no es nuevo, pero sigue afectando todos los días los servicios de telecomunicaciones. Sí, María Elena, en el tema del fuero común, en el tema de las autoridades locales, ahí les tocaría a estas autoridades las recicladoras, las chatarreras, que es donde comúnmente terminan estos materiales, estos metales que son vendidos a estas empresas que reciclan. En el ámbito estatal, ¿está lo suficientemente legislado o vamos, si está legislado, está lo suficientemente investigado y castigado? Sí está lo suficientemente legislado. Tenemos un marco que nos sirve muy bien para perseguir estos delitos. Lo que sucede es que sí nos hace falta tener una estrategia integrada, nacional, para atacar estos delitos y que muchas veces cometen personas en lo individual. Porque por muchísimas razones, pues es una forma de obtener ingresos muy fácilmente. Los cables están por todos lados, ¿no? En el país, muy accesibles, fáciles de identificar, cerca de todas las poblaciones, pero sí se necesita perseguirlos de una manera integral. Ahorita acabas de mencionar las chatarreras. Este es un punto importantísimo donde hay que actuar porque pues hay que interrumpir esa cadena comercial que es la que facilita que este robo genere ingresos muy fácilmente para los delincuentes, ¿no? De grandes o pequeños delincuentes. Y ahí es donde hay que actuar, porque si siguen teniendo la facilidad de venderlo en cualquier lugar sin temer prácticamente ninguna consecuencia, pues es lo que mantiene estos incentivos. Sí, no únicamente se trata de empresas privadas, también de empresas estatales. Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, también resulta con un reporte importante de robo de cableado, de robo de equipo. Hay también organismos operadores del agua potable que regularmente son municipales, bueno, la mayoría son municipales en nuestro país, que se roban los equipos de los pozos, por ejemplo, y dejan sin suministro de agua potable a comunidades enteras o a sectores de grandes ciudades o de municipios sin el servicio, haciendo una afectación pues importante en materia de servicios públicos, el servicio de la energía eléctrica, el servicio público del agua potable. En ese sentido, que desde las autoridades, desde las políticas públicas, ¿qué puede hacer una empresa como CFE? ¿Qué pueden hacer gobiernos municipales, sobre todo que son los que prestan servicios públicos, para evitar que les vandalicen y les roben sus equipos?
sí hay acciones que se podrían llevar a cabo. Hay algunas empresas que tienen sensores, sistemas de detección para reaccionar rápidamente, pero me parece que esa es una parte simplemente como de reacción para tratar de aminorar los daños o reparar más rápidamente estas redes. Y a mí me parece que se debería trabajar mucho en la prevención y en la sanción, ¿no? Para terminar o para bajar la incidencia de estos delitos. Les afectan mucho a las empresas, lo que acabas de mencionar, son inversiones, esfuerzos que se pierden, son recursos, muchas veces recursos públicos, los que acabas de mencionar, muchas son empresas que se mantienen con recursos del Estado, otras son empresas privadas, pero de cualquier manera ofrecen servicios públicos que son muy necesarios para la población. Entonces, afecta a las empresas públicas o privadas que tienen que volver a hacer inversiones donde ya las habían hecho, y eso al final de cuentas nos afecta a todos, aumenta los costos de los servicios, pero además mientras se reparan estas redes, pues se quedan sin servicio muchísimas personas y sin servicios estos esenciales, ¿no? Acabas de hablar de telecomunicaciones, de internet, de electricidad, de agua, ¿no? Son cosas muy valiosas y que deberían estar muy bien cuidadas. Entonces me parece que debemos trabajar no solo en la vigilancia o en la rápida reparación, sino que en una estrategia integral para prevenir estos delitos. Sí, también es un asunto de seguridad pública, María Elena, y un asunto también de situación de desigualdad y pobreza. Y muchas personas, como bien usted dice, lo hacen para subsistir, roban porque es fácil, roban porque es accesible para ellos llegar a una recicladora y vender ese material y obtener recursos. Es decir, no se trata de crimen organizado como lo conocemos en otros ámbitos de temas que tienen que ver con seguridad, sino de robo simple o un robo cometido por una persona o por pocas personas, no que sea una banda que se dedique a eso, o por lo menos hasta el momento no se sabe que existan este tipo de organizaciones para robar este tipo de material, pero la clave entonces estaría en las empresas que compran ese material. Ahí sí pudiera la autoridad entonces hacer un trabajo de prevención o de castigo. Yo creo que de los dos, porque finalmente, como en el resto de las condiciones de criminalidad en el país, al final está la impunidad, y si no se sanciona, pues entonces eso genera muchos incentivos a que gente que no, ya sea que no lo ha hecho antes, se le haga fácil, o robar cable porque ve que otros lo hacen y que obtienen ingresos sencillos, porque las chatarreras, la cadena de comercialización de ese metal, del cobre, tampoco ve repercusiones. Hay muchas medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, también en la cadena de comercialización, pues aplicar certificados o verificaciones de que el metal que se está comercializando venga de un origen lícito, y eso también es algo que se podría hacer. Sí, también es un asunto de seguridad, porque ha cobrado la vida de bastantes personas cuando intentan robar cable eléctrico y resultan electrocutados, personas que resultan quemadas, o bien cuando se roban las tapas de las alcantarillas o cuando destapan estos registros para introducirse y sacar el cable y los dejan abiertos. Ha habido accidentes en donde se han perdido lamentablemente vidas. También es un asunto de vida o muerte. Por supuesto. Estamos hablando esto de la infraestructura del país y que sirve tanto para proveer servicios, pero también el estado de la infraestructura cuando no es la mejor genera riesgos. Y sí, ahora que lo mencionas, hemos conocido de accidentes terribles en donde han perdido la vida personas, cuestiones muy lamentables que no deberían suceder y que también son alentadas por este tipo de delincuencia. Sí, María Elena Estavillo, presidenta de Conectadas y directora general del Centro y para la Sociedad del Futuro, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuras entrevistas. Por supuesto, encantada de participar. Hasta luego.
Gracias. Hasta pronto. Continuamos con